Porque tenemos opinión. Porque analizamos la realidad. A partir de este momento y hasta las 15 horas, no somos neutrales. Con la conducción de Moisés Solorza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa. Hoy, de día lunes, comenzando ya el mes de agosto. Estamos en una instancia en la que nuestro país empieza de alguna forma a definir algunos aspectos absolutamente claves para la política nacional, para la política local, en definiciones que son contundentes y que me parece que pueden marcar el rumbo de la historia de una nueva transición hacia un nuevo gobierno en muchos aspectos. En el local, sin dudas, pero en el nacional, porque debemos recordar que las elecciones ya comenzaron. El calendario electoral ya ha comenzado con una contienda electoral que ojalá, y esto lo hablo en términos personales, sea de las mismas características que se han dado en la elección del viernes nada más, en donde Javier Milei ha recibido una verdadera paliza electoral, perdiendo en todos los distritos en el cual tenían cifradas esperanzas, porque el socialismo, la unión social, como quieran llamarlo, en una provincia que decían los libertarios iban a tener éxito, fue un desastre electoral para las aspiraciones de Javier Milei. 22 municipios que por paliza, insisto, La Libertad Avanza no pudo obtener ninguno de los municipios que en esta catástrofe electoral, así lo denominaron en Casa Rosada en las últimas horas, ya empiezan a buscar culpables. El frente electoral, el frente cívico, arrasó casi en toda la provincia. Y La Libertad Avanza no pudo ni siquiera tener en Santiago del Estero un municipio en donde sacaron 3 concejales de los 194 disponibles. A esto le denominamos catástrofe electoral, porque si te contamos que La Libertad Avanza, y este es un síntoma, por lo menos es una foto de la película que va a venir en nuestro país, ya en este calendario en marcha, como te venía diciendo. Las elecciones municipales que se llevaron adelante en Santiago del Estero tuvo como corolario el pase de factura entre La Libertad Avanza, entre los armadores locales y los armadores nacionales. Esto que te decía el presidente de la Nación y se jactaba Javier Milei casi en cadena nacional diciendo de que la hermana, la tortera, como dicen muchos, la pastelera, la repostera, se arrogaba el hecho de haberse propuesto un objetivo que era armar todos los distritos electorales del país. Con estos resultados. Y apunta Santiago Caputo y el círculo íntimo de Martín Menem a que esto no se puede volver a repetir. La Libertad Avanza no pasó el 5% en uno de los distritos más importantes de Santiago del Estero, como es La Banda y en Termas de Río Hondo. No superaron el 5%. El Frente Cívico arrasó, propinándole una enorme derrota electoral que se lee como catástrofe, insisto, en Casa Rosada. Aspiraban a tener mayor representatividad en concejales y, ¿por qué no?, intendentes, en el cual los números de Gerardo Zamora fueron realmente impresionantes. Por sobre el 60% le ganó La Libertad Avanza, 66% para ser más exacto.
la enorme inversión que hizo en términos de publicidad La Libertad Avanza no le sirvió para nada. Con la tuya. Fundaciones cuestionadas para desviar fondos de campaña que le pudiera asegurar al menos un municipio fracasó. La enorme cantidad de publicidad que estuvo en función de proponer esos municipios intendentes propios de La Libertad Avanza fracasó. Y la performance de La Libertad Avanza por estas horas generó muchísimo ruido en Casa Rosada, definiéndola, insisto, con información del círculo íntimo cercano a Santiago Caputo, que esto fue una catástrofe electoral y que deben replantearse los objetivos para las próximas contiendas. Este fue el mensaje que, a través de Santiago Caputo y todo el armado de Karina Milei, se empiezan a pasar facturas. Gerardo Zamora, por encima de los 60 puntos, en la capital de Santiago del Estero, dio una paliza electoral a los libertarios. Ojalá que se siga replicando en todo el país, y esto es lo que preocupa. Si no hay mejora salarial, si no hay obra pública y solamente se apela a la inversión publicitaria, la derrota está garantizada, dijo gente cercana al entorno de Martín Menem. Si seguimos solo apelando a campañas publicitarias, echándole la culpa al kirchnerismo, no es suficiente. La realidad está por encima de estas miradas que La Libertad Avanza exagera, exacerba y profundiza con un mensaje y un lenguaje de odio. Parece que no alcanza, y no alcanzó al menos en esta contienda electoral en donde, insisto, le propinaron una enorme paliza, en donde no han cosechado entre todos los municipios ni el 12% de esta capitalización que buscaban, quedando relegados y rezagados, discutiendo algunos concejales, 3 precisamente, con el PRO y con los técnicos macristas que fueron por fuera del armado de La Libertad Avanza. 3 de 194 concejales solamente obtuvo La Libertad Avanza. Este fracaso electoral, el primero, me animo a decir, entre tantos que van a venir, tiene justamente un análisis necesario. La gran apuesta libertaria fueron en La Banda y en Termas de Río Hondo, pero ambos municipios fracasaron de manera estrepitosa. En La Banda, estamos hablando de una de las provincias importantes electoralmente del circuito nacional, pero esto hay que verlo reflejado después en el resto, y ojalá sea un efecto contagio para las próximas elecciones en cualquier distrito, porque Javier Milei está limando, como se dice habitualmente, a todos sus oponentes. A los gobernadores le va a presentar candidatos propios, y en Tierra del Fuego se empieza a definir también el armado libertario. No nos olvidemos que estos farsantes manipuladores de la fe con fines electorales tienen, de la misma forma que tiene en Santiago del Estero, un armado a base de financiamiento a través de fundaciones. Fundaciones que están cuestionadas, que hay principios de investigaciones por el fondeo justamente de este tipo de herramientas que sirven para desviar dinero, en el que Santiago Caputo, la Fundación Faro, que dirige uno de los pensadores, y me animo a decir con muchas comillas, pensadores libertarios, Agustín Laje, que llevan adelante este discurso de odio, sesgado, manipulado, y que creen que con ese argumento es suficiente para
combatir al peronismo, al kirchnerismo o a todas las fuerzas de centroizquierda del país. No lo han logrado, han fracasado rotundamente, en donde los libertarios en esta primer contienda electoral, que genera enorme preocupación, solamente han obtenido el 5% en toda la provincia, no logrando ningún municipio ni cerca y disputándose junto con la Unión Cívica Radical y el PRO solamente 3 bancas de 194. Eso es un enorme fracaso que ya está resonando en Casa Rosada y que va a tener en las próximas horas algunas definiciones importantes, porque el presidente de la Nación ha dicho a su equipo que va a tener que revisar este tipo de iniciativas. Hoy vamos a hablar también de la ley de tierras, porque parece que el gobierno, frente a la presión que está teniendo en todo el país, va a retroceder en la presentación de la ley. Esto es un dato de último momento. No sé cuántos tendrán esta información. Acaba de llegar una notificación con respecto a esto, porque parece que la venta indiscriminada de tierras, tal como estaba propuesto el proyecto, bueno, frente a la resistencia que ha generado en todo el país, insisto, en todos los distritos, en todas las provincias, con movilizaciones, con paros generales y con acompañamiento de aquí está el tratamiento, parece que el gobierno de Javier Milei retrocede en chancletas y lo único que aspira ahora en la modificación de la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, estos nombres rimbombantes que estos farsantes siempre ponen para maquillar la entrega del patrimonio del país, ahora se discute un porcentaje de tierras. Recordemos que la ley actual supone simplemente la extranjerización de los territorios nacionales hasta un 12%, de un 12 a un 15%. Bueno, lo que estaría dispuesto a hacer la Libertad Avanza ahora para lograr el tratamiento de la ley y mostrar un éxito a medias o un fracaso a la mitad es discutir la cantidad y el porcentaje del territorio que se pretendía. Tal como te lo venimos contando, este desaguisado, esta improvisación sistemática, esta postura permanente del gobierno nacional de querer entregar el patrimonio del país ha encontrado una de las mayores resistencias en nuestra población. Bienvenido sea, y ojalá el pueblo organizado tenga en sí mismo una lucha más organizada que la que estamos viendo. ¿Desde cuándo? Y nos preguntábamos el viernes pasado, ¿desde cuándo nuestro país ha naturalizado la barbarie? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo pasó que nuestro país está naturalizando que le peguen a los viejos? ¿Desde cuándo nuestro país naturaliza que no haya trabajo, que tengas tres empleos para llegar a fin de mes? ¿Desde cuándo se naturaliza que la culpa la tenés vos? ¿Desde cuándo naturalizamos en nuestro país que aquí vos sos responsable de tu propio destino y que no hay un Estado que te garantice estabilidad económica, oportunidades de desarrollo, de empleo, para que puedas soñar con tener tu familia, tu casa propia y tu empleo, tu jubilación y tu sistema de salud que funcione? ¿Desde cuándo nuestro país se ha resignado a no luchar por cuestiones absolutamente imprescindibles en nuestro país? Resignar en el empleo, resignar que no hayan oportunidades para los pibes, para las pibas, y que solo te propongan la precarización laboral, la multiplicidad de empleos para poder hacerlo, o la quita de derechos colectivos para profundizar el ajuste. Los objetivos de este
programa económico que lleva adelante el Toto Caputo es absolutamente inviable a lo largo del tiempo. Y ya se empiezan a ver esos resultados que le demuestran al presidente de la nación que va a fracasar y que se va a tener que ir como los payasos del circo cuando los rajan. Detrás de ese telón en el que estamos 46 millones de argentinos. Porque cuando un payaso entra a un palacio, no se convierte en rey. El palacio se convierte en un circo. Y eso es lo que ha convertido a la Casa Rosada al presidente de la nación. Sobran los ejemplos. Hay escribas del gobierno nacional que ya le están dando la espalda, que vienen acomodándose, pidiendo más pauta para hacerle entrevistas acomodadas, en las cuales ni siquiera pueden garantizar ningún exabrupto por parte del presidente. Cadenas nacionales que rozan lo ridículo, ya lo inaceptable, y que la falta de respeto hacia la investidura presidencial no la conoce ni la valora el propio presidente, que claramente está defendiendo otros intereses para los mismos de siempre. Hoy tenemos un programa realmente importantísimo, porque vamos a hablar con uno de los abogados que te pido que nos acompañes hasta las 15 horas, porque vamos a hacer una entrevista con todo el tiempo del mundo para poder hablar de un tema que está en la agenda nacional. Aunque el gobierno nacional no quiera mostrarlo, hay una corriente que pide y que está detrás de un objetivo. Cristina Fernández de Kirchner, libre. Y todo este andamiaje jurídico en el cual hemos visto a través de los medios de comunicación y que el gobierno nacional ha intentado quitar de la agenda, tiene una de esas resoluciones seguramente ahora en agosto. ¿Por qué? Te lo vamos a contar acá. Porque las presentaciones que el doctor Beraldi junto con los ex abogados de Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, van a presentar y ya presentaron en tribunales internacionales en los cuales nuestro país tiene convenios firmados y que son vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que la opinión de estos tribunales internacionales hacia la República Argentina tiene que cumplirse. Y la estrategia del bufete de abogados de Cristina Fernández de Kirchner ha puesto sobre la mesa un debate absolutamente clave para su liberación, para quitar la proscripción que rige sobre una de las líderes más importantes de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo, 2 veces presidenta y 1 vez vicepresidenta, que tiene una sentencia y que en esa sentencia tiene restricciones que ni siquiera los genocidas de este país tienen. No se puede acercar al balcón de su domicilio, donde está privada de su libertad con una tobillera electrónica, en donde se le restringen las visitas y en donde esas acciones temerarias por parte de la justicia están siendo evaluadas por tribunales internacionales que van a determinar si el juicio fue justo y si no se violaron garantías y derechos humanos que le rigen a la presidenta de la nación, ex vicepresidenta, para poder presentarse en las elecciones. Hablaba el doctor Beraldi y decía que, junto con el otro doctor, uno español y un brasilero, de que la estigmatización que rige y que está instalada por el gran aparato mediático sobre la ex vicepresidenta está delineado por lo que se denomina el lawfare. El lawfare es esa herramienta que entre el poder político, el poder mediático y el poder judicial encarcelan opositores, cancelan opiniones, destruyen al oponente. Este artilugio ya lo vivió Ignacio Lula da Silva en Brasil y hoy su verdugo está preso, que es Jair Bolsonaro, que atentó contra la democracia violando todo el sistema jurídico brasilero, proponiéndole, como pasó aquí con
uno de los tribunos de la corte, el doctor Lorenzetti, reuniéndose justamente con el ministro de Justicia de Brasil en pleno proceso contra Lula da Silva, intentando mostrar el camino de una sentencia que estaba escrita y que Cristina Fernández de Kirchner te lo adelantó. El diario Clarín se hizo eco y te ponía en el título de su diario: la bala que no salió, pero la sentencia que sí saldrá. ¿Te acordás? Hoy vamos a hablar con Ernesto Castro, el abogado que nos va a explicar punto por punto todo esto que te estoy contando. No te muevas, tenemos un programón. Después de la pausa, ya vamos a establecer la comunicación con Ernesto para que nos cuente todo, absolutamente todo el circuito, para que te quede claro y que no te comas la curva, como se dice habitualmente en la calle, para que entendamos por qué existe una gran posibilidad de que los tribunales revisen la instancia por la que fue condenada Cristina Fernández de Kirchner y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a sola firma y en tiempo récord, dejó firme esa sentencia, en donde están graves violaciones a los derechos humanos, en donde existen graves acusaciones infundadas, sin pruebas, para condenarla. La proscripción política en nuestro país es una de las herramientas que el lawfare apela, a la que el lawfare apela, y que el presidente de la Nación, junto con la justicia y el arco mediático, van a profundizar para invalidar y para cancelar opositores. De todo esto, hasta las 15 horas vamos a hablar. No te lo pierdas, porque aquí comienza No Somos Neutrales del día de hoy.